Tome su lugar, gracias por permanecer de pie. Y bueno, como bien se anunciaba por medio de nuestro hermano director, vamos a escuchar la palabra de Dios, Yo siempre les voy a recordar, amados hermanos, yo siempre les voy a recordar que no quiten de su mente qué es la palabra de Dios. Siempre buscamos que Dios conteste a nuestras plegarias, pero obviamente Dios nos va a hacer presente entre nosotros de manera física, visible, pero Dios nos habla por medio de su palabra y utiliza a sus mensajeros únicamente, y en esta tarde yo voy a ser la herramienta que Dios ha elegido para hablar a su pueblo, porque Dios no deja de hablar a su pueblo en ningún momento y eso nos debe de llenar de gratitud que el Señor no deja de hablarnos. Cuando deja de hacerlo, yo creo que porque o ya no tenemos vida o algo raro pasó, pero eso no va a pasar nunca. Bueno, en esta tarde escuchaba los cantos que entonábamos hace un momento, la letra de los cantos. Escuchaba el testimonio que nos compartía nuestro hermano Junior. Y bueno, dije, bendito sea Dios, porque creo que la palabra va agarrando. Dios une, Dios nos hace lo que hace. Voy a pedirle que vaya al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. En su capítulo 16. Ya está ahí, vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 12. Vamos a estar tocando algunos otros versículos de este mismo capítulo, pero ahorita vamos a dar una lectura de estos primeros 12 versículos. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 12. Si ya está ahí, siga la lectura. Voy a darle lectura yo particularmente, amado hermano, la versión NBLA, es Nueva Biblia de las Américas, para introducir la lectura o el mensaje y se considere pertinente esta versión. Dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos ha traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan,
La porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y el pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas: acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Amén. El título del sermón en esta tarde, hermanos, es la insatisfacción y la provisión de Dios. La insatisfacción y la provisión de Dios. Y este pasaje ejemplifica claramente lo que es la insatisfacción y la provisión de Dios. Mire, acabamos de terminar hace algunos días un año que podríamos hablar de un año secular, un año laboral. ¿Es correcto? Tuvimos la semana pasada, con el favor de Dios, un culto especial de gratitud, en el cual dimos gracias a Dios por el año de labores. Nos seguimos rigiendo por un calendario, amados hermanos, un calendario en el cual nos marcó que terminó un año, teniendo claro que sí, ciertamente no nos regimos bíblicamente por ese calendario. Aún no ha terminado el año, según la escritura, pero en el plano laboral ha terminado un año. ¿Es correcto? Y seguramente a usted en su trabajo, en donde se envuelve, la familia, en la calle, los vecinos, le dijeron: feliz año nuevo. ¿O no me equivoco? No, ¿verdad? Seguramente usted recibió un feliz año nuevo de muchas personas. Y bueno, digo, dentro de todo, aunque sabemos que sí, ciertamente no finalizó un año para nosotros, aunque para ellos sí, es grato, ¿no? Escuchar que te desean un feliz año que inicia. Pero sabe, amor, hermano, que hay muchas veces que hay detrás de ese buen deseo un corazón lleno de insatisfacción. Un corazón lleno de insatisfacción. Hace unos días, precisamente en el lugar donde laboro, me encuentro a una señora en el caminar de mis labores que realizo en ese lugar, y me dice: señor Ricardo, feliz año nuevo. Gracias, Dios le bendiga. Pues aquí andamos.
espero que sea un mejor año. Espero que sea un mejor año para todos. Pues ya ve con lo que se vive aquí en el país, la inseguridad, la crisis económica y, y algunas otras cosas que me platicó con respecto a su vida. Y bueno, más que a lo mejor, digo, yo la escuchaba, pero, pero parecía como queja. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el corazón del ser humano? Ciertamente hay, hay un sentido de no contentamiento en el corazón del ser humano. Y bueno, eso, eso pasó, eso acontece, o particularmente aconteció en una persona que no camina con Dios. Y lejos de agradecer por lo que en algún momento Dios le concedió en ese año que terminó, se volvió un diálogo, bueno, más que diálogo, a lo mejor una escucha de reclamos, de esto pasa y esto sucede, y queja y más quejas. Pero ahora, amados hermanos, la pregunta en esta tarde para nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón en este día? ¿Insatisfacción por lo que viviste? ¿Por lo que estás viviendo? ¿O gratitud? ¿Qué hay en nuestro corazón en este momento, hermano? Puede ser que esté pasando lo que aconteció en el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron el pueblo de Israel, amor hermano? ¿Un pueblo especial? ¿Especial, distinto a los demás? ¿Algo particular porque Dios los escogiera a ellos? No. El pueblo de Israel fue escogido por la pura gracia de Dios. Era un pueblo que vivía en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Eran esclavos, ¿sí? Eran esclavos y Dios decide tomarlo como su pueblo singular. Y se convierte en un pueblo singular porque Dios lo eligió, no porque de un inicio fuera especial o singular. Dios decide escoger. Eso pasó con nosotros. Vayan hilando, vamos a ir llevando como la vida del pueblo de Israel es como la vida de nosotros, amado hermano. ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos? ¿En esclavitud? Claro, nosotros no estábamos en un Egipto literal, estábamos en un Egipto espiritual, donde éramos esclavos, pero esclavos del pecado. Dios nos elige y nos rescata de esa esclavitud. Pero ahora, ¿qué pasa? Dios saca a su pueblo, Dios saca al pueblo de Israel, ¿a dónde? A valles donde verdes,
pastizales hermosos, los llevó por travesías donde caminos planos, climas templados. ¿Pasó eso con el pueblo de Israel? No. ¿A dónde los lleva? Al desierto. Durante 2 días, 3 días, 1 mes, 1 año. ¿Por cuánto tiempo lleva Dios a su pueblo por el desierto? 40 años. 40 años, amor hermano. Y uno pudiese pensar, pues no que Dios ama a su pueblo. ¿Por qué no lo llevó por valles verdes, caminos tranquilos? Y el pueblo estando en el desierto, ¿qué es lo que hace el pueblo en el desierto? Empieza a murmurar. Empieza a murmurar y le dice a Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Nosotros sabíamos que íbamos a morir en algún momento en Egipto. O sea, tenían claro su destino en Egipto. Ahí, claro que íbamos a morir, pero ahí teníamos carne y pan. Ahí comíamos carnita. Teníamos pan seguro. En pocas palabras, hay un dicho que ahorita medio recuerdo. Bueno, que la idea dice que pues más vale como que morir en el bienestar que ahorita no recuerdo bien. Bueno, ustedes que se han dicho bastos en los dichos populares. Bueno, la idea tiene que ver con ese dicho que mejor déjame donde estoy a seguir en otro lugar. Bueno, el pueblo de Israel estaba diciendo eso. Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Nuestra muerte hubiese sido más placentera. Las penas con pan son menos. Claro, bueno, sí, ¿verdad? Sí, teníamos nuestras penas, pero teníamos pan. Sí, claro, sí, es correcto. Puedo aplicar ese dicho. Bueno, el pueblo de Israel empieza a reclamarle a Moisés. Nos hubieras dejado en Egipto. Aquí en el desierto no hay carnita, no hay pan, íbamos a morir. Nos trajiste a morir, pero sin carnita y sin pan. Nos hubieras dejado allá. ¿Qué había en ese momento en el corazón del pueblo de Israel? Ingratitud, insatisfacción. ¿Y saben algo, amados hermanos? Que el pueblo de Israel hace el reclamo, pero hace el reclamo al lugar equivocado. ¿Quién fue el que sacó al pueblo de Egipto? ¿Moisés? Bueno, él fue el medio. Pero ¿quién decidió sacar al pueblo de Egipto? Dios. ¿Quién decidió llevarlos al desierto? ¿Moisés o Dios? Dios. Ahora, hermano, volviendo a la pregunta inicial con respecto a nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón en este momento? Porque seguramente yo no dudo
que usted esté pasando algo similar al pueblo de Israel. Yo no dudo que usted y yo estemos atravesando por un desierto en este momento. Pero ¿sabe algo, hermano? Que Dios no se equivocó a llevar al pueblo de Israel al desierto. Fue el medio que Él escogió para transformar el corazón de su pueblo. ¿Qué se vive en el desierto, hermano? Es decir, ¿qué clima? ¿Qué clima se vive en el desierto? ¿Correcto? ¿Correcto? Carencia de agua, carencia de alimento. Y por eso se quejaba. Podríamos en algún momento decir, el pueblo tenía razón. Al quejarse, podríamos pensar. No estoy diciendo que fuese correcto. Pudiésemos pensar que el pueblo tenía razón al quejarse contra Moisés y murmurar. Mejor nos hubieses dejado. Aquí estamos sufriendo. Exactamente. Pocas palabras, ya teníamos alimento en abundancia y aquí no lo tenemos. El desierto, amados hermanos, siempre va a implicar sufrimiento. Pero Dios decidió llevar a su pueblo al desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, dijo, tienen que ir primero por el desierto. Pregunta, hermanos, ¿fue un capricho de Dios de que llevara a su pueblo por el desierto? ¿Fue algo que se le ocurrió en ese momento? ¿Por dónde los llevaré? ¿Por dónde los llevaré? Para que lleguen a Canaán. Ah, pues el desierto. Por ahí los voy a llevar. No, amor, hermano. De alguna manera, Dios tenía que purificar el corazón de su pueblo. Dios eligió a esa porción de personas que no eran diferentes a los que vivían en Egipto, que no eran diferentes a los que vivían en otras naciones. Pero Él los iba a transformar en una nación especial, en una nación singular. Y para ello, Dios elige todo lo que implica un desierto. Hablando en nuestros días, amados hermanos, ¿qué implica un desierto? Problemas, enfermedad, carencias, llámese de trabajo. Que la gente hable mal en contra de nosotros. Todo eso implica un desierto. Todo lo que es prueba, todo lo que es sufrimiento, implica un desierto. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué está pasando lo que está pasando en este momento? ¿Por qué estoy enfermo, Dios? ¿Por qué llevo no días, no meses, llevo años con esta enfermedad?
¿Por qué llevo no días, años con carencias? Llámese de diferentes tipos, económicas o de diferentes cosas. ¿Por qué llevo días, meses en problemas con aquellos que me rodean? ¿Por qué? Y vamos y le reclamamos probablemente al no indicado y vamos con el pastor. Ay, pastor, es que esto pasa. O vamos con papá, vamos con mamá, vamos con el hermano, con el primo, con el conocido, con el consejero. Y es que esto me pasa. Y no porque no podamos contar nuestras aflicciones. Claro que las podemos contar, pero ¿cómo las contamos? ¿Cómo las transmitimos? ¿Como queja? Tal vez esté pasando lo que le pasó al pueblo de Israel y no hemos recordado que el que nos ha llevado a ese desierto que estamos pasando no fue culpa de los que nos rodean, sino el que nos llevó a ese desierto, el que decidió que sigamos en ese desierto, es Dios. Pero Dios nos lleva a ese desierto para que muramos en el desierto. Dios no nos lleva a través de ese clima extremo de calor para que muramos allá. Recuerda lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿No recuerda? Vamos a buscar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Se prueba con fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego, amados hermanos? ¿Cuándo nos quemamos? ¿Es grato quemarnos? ¿Hay sufrimiento cuando nos quemamos? Aunque sea, no sé, dolor. Hay dolor, claro, no es grato. Pero Dios decidió probarnos como el oro. Para que vuestra fe sea sometida a prueba como el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahora vamos entendiendo un poquito, amados hermanos, lo que significa el desierto en nuestra vida, lo que significó el desierto en la salida del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo pasaron? 40 años. 40 años y nosotros probablemente tengamos con alguna situación algún par de años, algún par de días, algún par de semanas. Algo que también, amados hermanos, podemos identificar en esta narración que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 12, es que en estos 12 versículos se manifiesta la insatisfacción en varias ocasiones del pueblo de Israel. Y la palabra murmuración
se repite en varias ocasiones. Pero es importante señalar que en estos 12 versículos resalta la insatisfacción, pero nunca la gratitud. Nunca dijeron gracias Dios porque nos sacaste de la esclavitud de Egipto. Desde el momento en que cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo, nunca se mencionó de parte del pueblo de Israel un gracias Dios. Gracias por lo que hiciste con nosotros. Lejos de ello, su insatisfacción manifestada en el reclamo con Moisés y diciendo, mejor nos hubieses dejado en Egipto. Pero ¿saben? Pasa algo hermoso. Que aún en medio de la insatisfacción del pueblo, Dios proveyó. Hay dos vertientes, la insatisfacción del pueblo y la respuesta de Dios a su queja, a su murmuración. Dios proveyó. Si nosotros pensásemos como seres humanos carnales, ¿qué hubiésemos hecho probablemente nosotros? Yo los libré del pueblo de la esclavitud de Egipto y con esto me pagan, me están pidiendo carne, los voy a regresar. Probablemente el pensamiento de nosotros hubiésemos pensado, pues los voy a regresar a Egipto. ¿Eso quieren? Eso van a tener. Los voy a regresar a Egipto. Pero ¿cuál fue la contestación de Dios? ¿Quieren pan? ¿Qué les dio? Les dio maná. ¿Poco? Hasta, dice la escritura, ¿hasta qué? Hasta que se sacien. ¿Querían carnita? ¿Y les dio? Les dio codornices. La provisión de Dios siempre va a estar presente. Aún en medio de nuestra insatisfacción. Aún en medio de nuestra ingratitud. No por eso quiero decir, o la palabra está diciendo, que tengamos que estar insatisfechos. No que tengamos que replicar el error de Israel en nuestros desiertos. Hay tres características relacionadas a la queja. Ponga atención. Cuando alguien de nosotros en su corazón hay queja y más queja, como lo que está pasando en este momento en el pueblo de Israel, refleja solamente esto. Quejarse es una expresión externa de la ingratitud interna. La queja es eso, una expresión externa de la ingratitud interna. Un corazón quejumbroso, por lo general, no es un corazón de oración. Ya podemos ver en esta historia. Nunca llamaron a Moisés. Dijeron, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a pedirle. Deseamos pan. Deseamos carne como en Egipto. Vamos a pedirle.
fueron con Moisés directamente a quejarse. Eso refleja un corazón que tiene queja. Un espíritu amargado siempre indica que hay un problema con mi relación con Dios. Un espíritu quejoso siempre indica que hay un problema con la relación con Dios. No hay una relación cercana. No hay una relación donde reconoces que todo es por Dios y que si estás pasando por esto, esta situación que te está causando dolor, es porque Dios así lo decidió. Dios proveyó, amor hermano. Dios proveyó en medio del desierto. No dejemos nunca de pensar eso, amor hermano. Dios va a proveer. Decía nuestro hermano Junior, y obviamente comparto el sentir de su caso, y creo que muchos podríamos compartir la experiencia de que en algún momento quedemos sin trabajo. Claro que en algún momento la incertidumbre, ¿no? Del qué va a pasar. Y sabe algo que Dios nos lleva a aprender en el tiempo de que Dios decide que en algún momento no tengamos un trabajo realmente estable, es que Dios siempre provee. Dios siempre provee. Pero ¿qué aprendemos con respecto a la provisión también, amados hermanos? ¿Qué aprendemos con respecto a la provisión? Bien, estamos seguros y podemos constatar que Dios provee. Como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios proveyó pan, Dios proveyó el maná, Dios proveyó las codornices, pero les dio indicaciones, ¿sí o no? ¿Qué les dijo? Es correcto. Dios proveyó, pero con indicación. ¿Saben que muchas veces cometemos un error cuando estamos en ese tiempo de prueba con respecto al trabajo? Nos desesperamos y decimos, tengo que buscar. Dios es claro con respecto al día de reposo, amados hermanos. Dios es claro. En la Biblia nos indica, Dios nos da instrucciones. 6 días trabajarás y ¿qué? Y harás toda tu obra. ¿Más qué? Más el séptimo día. Sí, logramos captar la similitud, amor hermano, con respecto a la indicación. Dios está proveyendo, sí o no. Tengamos o no tengamos trabajo. Dios provee, sí o no. Pero Dios, aún la provisión, Él da una indicación con respecto a la provisión. Harás esto. ¿Qué pasó con el maná que recogían de más? Se llenaba de gusanos. Podredumbre en una desobediencia. Muchas veces nos preguntamos también, hermanos, que ¿por qué pasa lo que nos pasa en nuestra vida? Probablemente estamos desobedeciendo. Dios no va a dejar de proveer. Eso tenga por seguro.
Aún en medio de la ingratitud y la insatisfacción del pueblo, Dios siguió proveyendo. Cuando tenían sed, fueron y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dijo Moisés, golpea esa roca. ¿Y proveyó qué? Proveyó agua. En medio de una insatisfacción, en medio de una queja, aunque sí ciertamente era una necesidad, pero fue una necesidad expresada en queja. Capítulo 17. Vamos a recordar esta parte del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo ¿contra quién? Contra Moisés. Es decir, fue y le reclamó. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Ahora nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos del pueblo de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios proveyó. Dios provee. ¿Sabes, hermano? No llegamos al desierto por accidente, sino por designio de Dios. Nuestras dificultades llegan a nuestra vida por designio de Dios. No olvides eso, hermano. No olvides que Dios es el que nos lleva al desierto. Otro desierto que pasamos, hermanos, y que es muy común entre nosotros es que nos quejamos de las personas que nos hacen daño. No solamente la enfermedad, no solamente la carencia. Otro desierto que pasamos son las personas que nos hacen daño. Y pasa algo muy curioso en nosotros. En lugar de verlas como instrumento que está utilizando Dios para forjar, para formar la imagen de Cristo en nosotros, las vemos como una maldición. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39? Una parte importante ahí de ese versículo, o que me gustaría resaltar, no porque lo demás no sea importante. Mateo 22,
versículo 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es ambigua o no? En algún momento podríamos decir, ¿no es claro Dios en este mandamiento? ¿Hay alguna vertiente donde digamos Dios no es claro en esto? Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Pregunta, hermano. Amar al prójimo que nos hace el bien, ¿es difícil? Amar al prójimo que nos hace el bien, ¿es sencillo? Claro, es sencillo. Aquel que me hace el bien es fácil amarlo. Aquel que me provee, aquel que habla bien de mí, aquel que dice cosas buenas, agradables de mí. Claro que eso es fácil de amar. ¿Saben cuál es el reto, amados hermanos? Amar al prójimo que nos maldice. Amar al prójimo que nos aborrece. Amar al prójimo que nos hace daño. Eso sí no lo hace cualquiera. ¿Sabe quién es el único que puede hacer eso? ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Al menos eso es lo que dice la palabra. Que si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora somos hijos de Dios. No siempre lo vamos a lograr, amados hermanos, pero debemos esforzarnos en hacerlo. Debemos de pedir a Dios que nos siga esforzando en lograr amar al prójimo. Que nos maldice. Porque ese es un valle, ese es un desierto que Dios también está utilizando para forjar la imagen de Cristo en ti. Dios siempre proveyó, amados hermanos. Dios siempre proveyó para ellos en el desierto y a pesar de su corazón ingrato. ¿Cómo somos nosotros como padres, amados hermanos? Los que tenemos hijos, los que Dios nos ha dado la oportunidad de tener hijos, ¿cómo somos como nuestros hijos? ¿Nuestros hijos son ingratos, amados hermanos? ¿Sí o no? Sean honestos. ¿O son puro amor, pura gratitud? Claro que son y hemos sido ingratos, porque nosotros también en algún momento fuimos o somos hijos. Pero en el plano, aquellos que somos padres, y ante el corazón de un hijo ingrato, ¿qué hacemos cuando él necesita? ¿Acaso no estamos ahí proveyendo? Muchas veces en casa nos hemos sentado a comer. Y en ocasiones he escuchado en gratitud de la boca de mis hijos. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, por qué! Hablando en plano más sencillo y común. De ahí podríamos hablar casos más para arriba.
Ante este caso sencillo que les expreso, yo creo que en algún momento, o la mayoría, hemos escuchado algo así en casa, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Acaso los dejamos sin comer? Probablemente en ese momento, como para reflexión, hemos dicho, bueno, si gustas que quieres comer, pues eso es lo que hay de comer. Y bueno, el hijo probablemente decida comer o no comer. Pero no quiere decir que mañana no les dejamos de comer o más tarde, o que los dejemos de comer, los dejemos sin comer una semana, un mes, un año. Cuando los hijos piden de comer ante un corazón ingrato ante el alimento, ¿cómo actuamos? Proveyendo, ¿no? Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. Pero vuelvo a recalcar, amados hermanos, no es un mensaje que esté hablando que sigamos siendo ingratos, que sigamos siendo insatisfechos en la vida que Dios nos ha dado, en el camino que Dios nos ha dado, y más particularmente en los desiertos que Dios nos ha dado. 40 años por el desierto. ¿Cuántos años llevas en tu desierto, amado hermano? ¿Cuántos años más te llevará Dios por ese desierto? No lo sé. Pero Dios siempre proveyó maná, proveyó codornices, proveyó agua. Ahí en Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25, transformó el agua amarga en agua dulce. Y eso solamente habla de algo, que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y saben algo, hermanos? Algo que también la lectura resalta en todo momento. En el capítulo 16, si usted sigue leyendo a partir del 12 en adelante hasta el 36, donde termina este capítulo, va a encontrar en muchas ocasiones, sí, de parte del pueblo, murmuración, insatisfacción, ingratitud, pero Dios responde proveyendo y diciéndole a Moisés, ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Para que ellos sepan que yo soy el Señor su Dios. Les provee ante su ingratitud, ante su insatisfacción, ante su queja, ante su murmuración. Dios proveyó, pero le dijo a Moisés, el objetivo es que ellos sepan que yo soy el Señor su Dios. En todo momento, Dios nos está recordando que Él es nuestro Dios. Y que no vamos solos en el desierto. Nunca estuvimos ni nunca estaremos solos en el desierto. Isaías, el profeta Isaías nos lo recuerda claramente. Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Como dice, hermanos, no temas, ¿porque qué? Porque yo estoy contigo. ¿No qué? No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Siempre qué? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que trataba de decirles
Dios al pueblo de Israel, cuando le dice a Moisés, ellos sabrán que yo soy su Dios. Ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Muchos años después, Isaías lo recuerda en esa porción, en ese contexto del pueblo, y nos lo recuerda porque la misma palabra sigue siendo ahora con nosotros. Los desiertos nunca han dejado de estar presentes en la vida del pueblo de Israel, ni ahora en su iglesia. Seguirán presentes. Eso es un hecho, hermano. Siempre estarán presentes los desiertos. Y es el único medio que Dios va a utilizar para llevarnos a su gloria. Así como utilizó el desierto para llevar al pueblo a la tierra donde fluye leche y miel. Únicamente para reflexión, amados hermanos. Todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, incluido Moisés, ni aún él. Mas sin en cambio, nunca dejó Dios de manifestar que Él estaba con ellos. Más adelante, en el mismo libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Claro, es claro Dios. Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar por el fuego, por el calor del desierto. Dios nos está diciendo: cuando pases, cuando yo te lleve a través del fuego, yo soy el que te va a llevar al desierto, yo soy el que te va a llevar al fuego, pero no te quemarás, yo estaré contigo, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mas ese fuego, más ese desierto, cumplen el propósito de forjar la imagen de Cristo en nosotros. Hace algunos meses, no recuerdo concretamente los meses, pero fue en las exposiciones de los adolescentes. ¿Recuerdan? Los adolescentes tuvieron algunas exposiciones y recordé el caso particular de Vania y Joshua, donde ellos hablaban acerca de su tema y nuestro hermano Jorge les hacía una pregunta: ¿es necesario sufrir? ¿Es una regla que tengamos que sufrir los hijos de Dios? En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Dios fue claro. Dios nos va a llevar por medio del desierto. Dios nos va a llevar al desierto. Dios nos está llevando, hermano. Si usted no se ha dado cuenta, Dios, el camino de cada uno de nosotros es por medio del desierto. Si somos realmente hijos de Dios, no hay otro camino para llegar a la tierra prometida más que el desierto.
Pero recuerde que ese desierto cumple un propósito. Pero hallamos ánimo en estas palabras del profeta Isaías. Yo te sustentaré, yo estaré contigo. En esta tarde, amados hermanos, el mensaje es ese. Que los desiertos no sean un sinónimo de insatisfacción en nuestra vida, sino de gratitud. Usted está atravesando un desierto, de gracias a Dios, glorifica a Dios. Gracias, Padre. Gracias por el desierto que estoy pasando. Susténtame, ayúdame, fortaléceme. Ese sí debe de ser, no es un reclamo. Ese debe de ser la plegaria. Fortaléceme. Y gracias. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y no olvide que la provisión de Dios, aún en el desierto siempre estuvo presente. Dios no nos dejará de sustentar, no nos dejará de proveer en cualquier desierto que pasemos. Pero recuerde también que aún en la provisión hay indicaciones. Dios nos ayude a hacer su voluntad aún en la provisión que Él nos está dando. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos fortalezca y Dios nos conceda que este año de labores, todo lo que arroje, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por ello. Y que cuando termine este año de labores digamos gracias a Dios. Gracias, gracias. Y Dios proveerá. Dios seguirá proveyendo. Y vamos con un corazón lleno de gratitud para con Dios. Amén.